es importante que nosotros podamos percatarnos quién es este Cristo. Hoy en muchas partes del mundo y en muchos lugares, algunos se levantan diciendo que es el Cristo y tristemente muchas personas le siguen y le adoran como tal. Nosotros tenemos que confirmar a través de las Escrituras perfectamente y claramente quién es este Cristo, cuáles son las señales, cuáles son las profecías que me hablan acerca de este Cristo, para entonces el que las cumpla perfectamente, adorarle como tal. Sea Pedro o Juan, si cumple las condiciones para ser el Cristo, le vamos a adorar como el Cristo. Claro está, que nosotros podemos ver a través de toda la Escritura, que el único que ha cumplido las condiciones para ser el Cristo es el Jesús de Nazaret. Por eso creemos en Jesús, porque es precisamente el Cristo que cumplió con estos tres oficios y que cumplió con todas las profecías del Antiguo Testamento. La Biblia nos profetiza muy claramente acerca de los falsos cristos que se levantarían en los últimos tiempos. En los últimos tiempos iban a haber falsos maestros, falsos cristos. Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Por ejemplo, en Mateo 24, del 4 al 5, dijo que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a las personas. Mateo 24, 11, se levantarán falsos cristos y falsos profetas para hacer grandes señales, de tal manera que si fuera posible engañarían a los escogidos. Mateo 24, 24. Se levantará el anticristo y engañará a las personas en esta tierra con grandes prodigios y muchas señales. Apocalipsis 13, del 11 al 13. Las personas que siguen los poderes, las señales, los milagros que son visibles al ojo, son tentados por Satanás, engañados y caen en la destrucción. Y es lo que quiere el diablo al final, destruir al hombre. Segunda a Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Solo aquellos que no siguen a los milagros y a las señales, lo que es visible al ojo, sino que a través de la palabra confirman quién es el Cristo, son los que tienen victoria. Y nosotros vamos a estar viendo que la Biblia tiene aproximadamente 300 profecías acerca del Cristo. Y entonces vamos a ver en quién se cumplen estas profecías. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, vamos a estar viendo, evidentemente, no las 300 profecías, pero vamos a estar viendo 7 profecías del Antiguo Testamento y vamos a ver en quién se cumplen esas profecías. Por ejemplo, en Génesis 22, del 17 al 18, y en 2 de Samuel 7, el verso 8 y el 12, para no extendernos, pudiéramos ver que dice que este Mesías Cristo debe venir como descendiente de Abraham y de David. Como descendiente de Abraham lo vemos en Génesis 22, del 17 al 18, y como descendiente de David, 2 de Samuel, lo vamos a buscar, 2 de Samuel 7, el verso 8 dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Dice el verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Es decir, aquí vemos que se le hace una promesa de la descendencia a Abraham. Este Mesías viene de la familia de Abraham, y este Mesías vendrá de la realeza, de la descendencia de David. Si nosotros, por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento, a Mateo 1.1, por ejemplo. Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo viene de la familia de Abraham, de la familia de David, precisamente como estaba hablado y profetizado acerca del Mesías Cristo. Jesús nace de David, de la familia de David y la familia de Abraham. Debe nacer en Belén. En Miqueas 5.2, en el Antiguo Testamento, en Miqueas 5.2 dice que este Mesías Cristo debe venir o debe nacer
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por tanto, debía nacer ¿dónde? En Belén. Vamos a ver qué pasa en el Nuevo Testamento para confirmar si Jesús cumple esta profecía. Dice que nació en Belén. Lucas 2:1. Vamos a ver Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí para el censo, le entran los dolores y ella da a luz. ¿En dónde dio a luz? En Belén. En Belén. Vemos otra profecía, debía ser vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11, del 12 al 13, dice que así valoraron al Señor con 30 piezas de plata. Así le iba a pasar al Mesías. El Mesías iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Y vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 27, del 5 al 7. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Aquí vemos cómo Judas viene y tira las monedas con las cuales había vendido a Jesús. Y si queremos una profecía un poco más clara, podemos ir a Mateo 26, del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Es decir, Zacarías habla de que será valorado por 30 piezas de plata, y en el Nuevo Testamento vemos que esta profecía se cumple en Jesús. Por tanto, el Mesías debía ser de la descendencia de Abraham y de David, y Jesús viene de la familia de Abraham y de David. El Mesías debía nacer en Belén, y Jesús nació en Belén. Debía ser el Mesías traicionado por 30 piezas de plata, y vemos que Jesús fue traicionado por 30 piezas de plata. Debía sufrir como justo y ser enterrado en la tumba de un rico. Y vemos la profecía en Isaías 53, del 1 al 9, donde iba a ser enterrado con los ricos. Y si vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan 19, 38 y 39. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Estos hombres eran ricos, y vamos a confirmarlo, por ejemplo, en Mateo 27. Mateo 27. Verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces las profecías, exactamente por ver 4, se ve precisamente cómo todo lo que se dice de él en el Antiguo Testamento es cumplido en Jesús. Todo lo que se profetizó del Mesías, Jesús lo cumple absolutamente. Ahora, ¿cuántas personas no eran de la familia de Abraham
¿Cuántas familias no eran de la familia de la descendencia de David? Pudiéramos decir, bueno, quizás aquí está bien, él lo cumplió, pero otros también lo cumplieron. ¿Cuántos no nacieron en Belén? ¿Cuántos esclavos no fueron vendidos por 30 piezas de plata? ¿Cuántos no fueron enterrados en la tumba de un rico? Pero hay tres profecías específicas que solo el Mesías podía cumplir. Y no había confusión. No había confusión. Debía nacer de una virgen. Debido a que debe tener un cuerpo sin pecado para resolver el problema del pecado del hombre, debe venir como la simiente no como la simiente de Adán, sino como la simiente de la mujer. Sabemos que hay una profecía en Génesis 3:15 que Dios iba a hacer que de la simiente de la mujer viniera el Mesías. Isaías 7:14, de la virgen iba a nacer este Mesías. Por tanto, debía ser virgen. Y ya les expliqué ahorita que el hecho de ser virgen nos está hablando de que venía de parte de Dios. Es decir, la cadena el pecado que traemos de Adán se rompe en el Mesías. El Cristo debía nacer de una virgen para no traer pecado, para no nacer en pecado. Vamos a ver qué dice Mateo 1 del 18 al 23. Y si leemos Mateo 1 del 18 al 23, nos damos cuenta que Jesús nació de la Virgen María, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que iba a concebir y nacer y cumplir la profecía llamada Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios, quien se vistió de un cuerpo de carne para venir a esta tierra para salvar a los pecadores. Él, como Dios, se viste de hombre, se humilla a la condición de hombre para venir a esta tierra, pero para hacerlo viene a través de María, de parte de Dios. Viene como hijo de Dios por la obra del Espíritu Santo y rompe con esta cadena de pecado que traemos de Adán. Por tanto, debía nacer sin pecado. No hay nadie que haya nacido, ni nacerá nadie sin pecado. Solo el Mesías venía de una virgen, porque era hijo de Dios. Debía morir en un madero. Aunque es justo, sin pecado, debe morir colgado en un madero, siendo maldito para encargarse de todos los pecados y maldiciones de los pecadores. En Isaías 53, del 1 al 12, vemos cómo dice que Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros, siendo justo, sin hallar engaño en su boca, pues iba a cargar Jehová en él el pecado de todos nosotros. En Deuteronomio 21, del 22 al 23, maldito es el colgado en el madero. Habla la profecía de que él será colgado en el madero. Esto quiere decir que este Mesías moriría, sería sacrificado en el madero sin pecado por los pecadores. Él, siendo justo, se haría maldito por los injustos. Eso es con respecto en el Antiguo Testamento al Mesías. En el Nuevo Testamento, aunque es justo, que no conoció el pecado, muere en la cruz, siendo atravesado en sus extremidades para rescatar a la humanidad del pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos lo que se escribe acerca del Mesías, y en el Nuevo Testamento vemos que lo cumple Jesús. Jesús muere en la cruz. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:15. Sin pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, Él muere en la cruz sin pecado por nosotros los pecadores. Segundo los Corintios 5:21, lo hizo pecado por nosotros. Marcos 10:45, muere sin pecado para rescatarnos.
Y la otra profecía es que resucitaría al tercer día. Es decir, las profecías específicas del Mesías es que este Mesías Cristo debía nacer sin pecado debía morir por los pecadores y al tercer día debía resucitar. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Jesús nace de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, sin pecado, que sin pecado muere en la cruz por los pecadores y que al tercer día resucita de los muertos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jonás 2 y 6 nos habla de esta resurrección. Oseas 6:2 nos habla de la resurrección, y el Salmo 16:10 también nos habla de la resurrección. Me gustaría buscar ahí Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nos resucitará y viviremos delante de Él. Está hablando de la resurrección al tercer día. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo 28, del 1 al 10, vemos que Jesús, cuando van al sepulcro, ha resucitado. Primero los Corintios 15, 3 y 4. Primero los Corintios 15. Dice así, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a lo que estaba escrito, Él murió, Él resucitó, y exactamente en los 3 días, como se había dicho. El tercer día Él debía resucitar. Entonces, pudimos ver 4 profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento que las cumple Jesús absolutamente en el Nuevo Testamento. Pudimos ver 3 profecías del Antiguo Testamento que solo podía cumplirlo una sola persona. Porque bueno, cualquiera nace de la familia de Abraham, cualquiera nace en la familia de David, cualquiera nace en Belén, a cualquiera lo venden por 30 piezas de plata. Pero nacer sin pecado, morir por los pecadores y resucitar al tercer día, solo uno. Y vemos que Jesús lo cumple. Solo aquel que hace y cumple las profecías acerca del Cristo es el Cristo. Solo Jesús, quien cumplió toda esta palabra, es precisamente el Cristo. Juan 19:30, él mismo lo confesó: yo soy el Cristo. Cuando en la cruz antes de morir dijo: consumado es, y muere. Y al tercer día el Padre lo resucita, confirmando que verdaderamente Jesús es el Cristo y que verdaderamente lo había consumado. Lo resucita confirmando de que Él es la ofrenda perfecta para resolver el problema del hombre. Por tanto, podemos ver que todas las condiciones para el Cristo son cumplidas en Jesús.